La máscara de la cordura, un intento de aclarar algunas cuestiones sobre la llamada personalidad psicopática es un libro escrito por el psiquiatra estadounidense William Cleckley, publicado por primera vez en 1941, que describe las entrevistas clínicas de Cleckley con pacientes en una institución cerrada. Hola, yo soy Jairek, y te doy la bienvenida a este canal titulado Eslabón Perdido. Aquí trataremos temas de filosofía, ciencia, psicología, y noticias del mundo. William Cleckley, un psiquiatra estadounidense, influyó en los criterios diagnósticos iniciales para la reacción-alteración de la personalidad antisocial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, al igual que el psicólogo estadounidense George E. Partridge. El DSM y la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, posteriormente introdujeron los diagnósticos de trastorno de personalidad antisocial, PA, y trastorno de personalidad disocial, TPD, respectivamente, afirmando que estos diagnósticos se han denominado, o incluyen lo que se denomina, psicopatía o sociopatía. La creación del PA y el TPD fue impulsada por el hecho de que muchos de los rasgos clásicos de la psicopatía eran imposibles de medir objetivamente. El psicólogo canadiense Robert D. Hare, más tarde volvió a popularizar el concepto de psicopatía en criminología con su lista de verificación de psicopatía, aunque ninguna organización psiquiátrica o psicológica ha aprobado el diagnóstico de psicopatía. Las evaluaciones de las características psicopáticas se utilizan ampliamente en el ámbito de la justicia penal en algunos países y pueden tener consecuencias importantes para las personas. El estudio de la psicopatía es un campo de investigación activo. El término también se utiliza en el público general, la prensa popular y en representaciones de ficción. Si bien el término abreviado psico se utiliza a menudo en los medios de comunicación junto con loco, demente y enfermo mental, existe una diferencia categórica entre psicosis y psicopatía. Cleckley describe a la persona psicópata como una imitación perfecta, externamente, de una persona con un funcionamiento normal, capaz de enmascarar o disfrazar la falta fundamental de estructura interna de la personalidad, un caos interno que resulta en un comportamiento destructivo repetidamente intencionado, a menudo más autodestructivo que destructivo para los demás. A pesar de la presentación externa aparentemente sincera, inteligente e incluso encantadora, internamente la persona psicópata no tiene la capacidad de experimentar emociones genuinas. Cleckley cuestiona si esta máscara de cordura se asume voluntariamente para ocultar intencionalmente la falta de estructura interna, pero concluye que esconde un defecto neuropsiquiátrico semántico grave, aunque imprecisamente no identificado. Se produjeron 6 ediciones del libro en total, la última poco después de su muerte. Una quinta edición ampliada del libro se publicó en 1976 y fue reeditada por sus herederos en 1988 para uso educativo sin fines de lucro. El trabajo de Cleckley se considera a menudo una contribución fundamental a la definición psiquiátrica de la psicopatía y sigue siendo fundamental para posteriores líneas de investigación y práctica clínica. El término psicópata, tal como lo utiliza Cleckley, también ha sido adoptado por la cultura popular y se aplica a menudo a asesinos en serie y otros criminales violentos, independientemente de si cumplen los requisitos. Por esta razón, se ha deplorado su uso popular e impreciso. Por lo tanto, aunque en la cultura popular el término es común, su uso tiene poca relevancia técnica para la criminología, la psicología forense o la psiquiatría. Sin embargo, Robert D. Hare, psicólogo especializado en criminología, desarrolló una influyente lista de psicopatía basada en el constructo de psicópata desarrollado por Cleckley. Posteriormente, se eliminaron 2 elementos de la lista para representar con mayor claridad la estructura de un análisis de 2 factores. La grandiosidad, la impulsividad y la delincuencia juvenil no se incluían en los criterios de Cleckley, pero sin los de Hare, quien omitió los criterios centrales de Cleckley: la ausencia de pensamiento irracional o ansiedad significativos. Hare ha escrito que la máscara de la cordura presenta descripciones y especulaciones tan detalladas y complejas que permite diversas interpretaciones. Sugiere que es necesario interpretarla con evidencia que la respalde, aunque señala que prácticamente no cuenta con datos empíricos que lo permitan. Ha habido un continuo desacuerdo sobre hasta qué punto el concepto de psicopatía de Cleckley es antisocial o delictivo. Algunos señalan que Cleckley no describió la personalidad nuclear como habitualmente particularmente hostil o agresiva, a diferencia del concepto posterior de Hare. Otros señalan que el comportamiento antisocial persistente se consideraba característico, y sin excepción,
Todos los individuos representados en sus historiales clínicos cometen reiteradas infracciones de la ley, incluyendo absentismo escolar, vandalismo, robo, fraude, falsificación, incendios, embriaguez y alteración del orden público, agresión, conducción temeraria, delitos relacionados con drogas, prostitución y fuga. Algunos investigadores han concluido, a partir de la convergencia de hallazgos, que el concepto de Cleckley probablemente no constituye una entidad clínica específica, aunque podría representar una dimensión importante del trastorno de la personalidad, y que no ha logrado clarificar el campo como él esperaba. Entre las críticas se incluyen las limitaciones científicas de su trabajo, su sesgo por juicios de valor sociales, la imposibilidad de distinguir el déficit emocional hipotético del asociado con otros trastornos, la imposibilidad de demostrar su hipotética naturaleza semántica o base neurológica, o de contextualizarlo en cualquier teoría de la motivación. Un crítico psicoanalítico temprano describió el punto de vista de Cleckley como una paradoja, ya que sus agudas observaciones clínicas no se integraron en un modelo psicológico significativo. Cleckley cuestiona la utilidad de los enfoques psicoanalíticos, al tiempo que utiliza algunos conceptos explicativos psicoanalíticos. La rica información clínica detallada no se desarrolla en una teoría psicológica sistemática. Perry y Littenwald han argumentado que Cleckley estaba cegado por los mitos culturales sobre la agresión masculina y la inocencia femenina, y por lo tanto tendía a pasar por alto o minimizar las conductas psicopáticas en las mujeres. El Comité del DSM-I de 1980, en su intento de desarrollar una base para el diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial, se esforzó por combinar los criterios de 1966 de L. Robbins, en realidad, de L. Robbins, sobre actos conductuales con elementos orientados a rasgos basados en el trabajo de Cleckley. El compromiso consistió en enumerar los comportamientos como criterios diagnósticos reales, pero cubrir los rasgos centrales de Cleckley en la descripción textual de características asociadas. De forma un tanto paradójica, Cleckley consideró la categoría del DSM equivalente a su concepto de psicopatía, mientras que Hare considera que su concepto, basado en el de Cleckley, difiere del DSM desde la tercera versión y se asemeja más a la categoría continua de la FIE de trastorno de personalidad disocial. En el DSM-V, este se convierte ahora en un especificador de psicopatía para personas con trastorno antisocial que presentan una ausencia particular de ansiedad y un estilo audaz. Yo soy Yayerek y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Deja tu opinión en los comentarios. Cualquier observación o aclaración me servirá para traer cada vez mejor material de utilidad para los suscriptores.